Hace unos poquitos días atrás recordábamos el inicio de la Guerra Cristera, el 3 de agosto de 1926. Esta Guerra Cristera fue la reacción de los cristianos católicos en México frente a la política absolutamente anticlerical de Plutarco Elías Calles, con la promulgación de esas leyes anticlericales conocida como la Ley Calles, que era una franca persecución a la Iglesia y a la fe de los mexicanos. Bueno, frente a esta política anticlerical se levantó parte del pueblo mexicano en lo que conocemos como la Guerra Cristera. Y esto es bueno recordarlo hoy, según mi leal saber y entender, porque más allá del tiempo transcurrido de la Guerra Cristera, hay actitudes en católicos a lo largo del tiempo, pero también en el presente, que llaman mucho la atención, que se dejan seducir por extravíos políticos, por ideologías que no tienen nada que ver con el cristianismo. Y es muy llamativo. Y a propósito de esto, me propuse hacer un recorrido por distintas encíclicas papales que nos alertan y nos enseñan acerca de estos extravíos políticos, de estas concepciones erradas de la política, de estas ideologías que son contrarias al Evangelio. Centrándome especialmente en la figura de Pío XI, que precisamente atiende a las distintas posturas ideológicas y concepciones políticas que ya llevaban un tiempo, digamos, en la preocupación de los papas con distintas encíclicas, pero que a él le tocó en el siglo XX hacer frente también a otros extravíos nuevos que surgieron como crítica a esas concepciones ideológicas y políticas contrarias al Evangelio, como son, por ejemplo, el fascismo o el nazismo en Alemania. Y también precisamente le tocó a este papa la Guerra Cristera y se ocupó de ella en 3, si mal no recuerdo, encíclicas que vamos a leer. Entonces la idea de este trabajo es, haciendo un seguimiento de estas principales o importantes encíclicas a lo largo de la historia, que sirven para nosotros los cristianos, los católicos, como orientación en esta materia, que es la política, tratando de guardarnos de las desviaciones ideológicas en esta materia precisamente. Y por último vamos a hacer una profundización en lo que es la concepción cristiana de la política, lo que debe ser el régimen político cristiano, que de eso se ocupa especialmente el Papa León XIII. Entonces, en primer término, tratando del extravío del liberalismo, del pecado del liberalismo, vamos a leer la encíclica de Gregorio XVI, Mirari Vos, y a partir de aquí vamos a hacer un recorrido por distintas encíclicas. A propósito del liberalismo, entonces, la Mirari Vos de 1832 de Gregorio XVI, que vamos a leer a continuación, el Syllabus y la Quanta Cura de 1862 de Pío IX, la Libertas Praesantissimum de 1888 de León XIII, todo esto a propósito del liberalismo, de ese error del liberalismo, que increíblemente hay católicos liberales, aunque cueste creerlo, y pensando en mi país, que mucha gente se deja seducir por el liberalismo que está en el gobierno, a pesar de ser católicos. No sabemos si, o no sé yo, si ignoran todo el magisterio de la Iglesia a propósito del liberalismo, como crítica del liberalismo. Pero bueno, así son las cosas. También vamos a leer encíclicas papales contra el socialismo, especialmente la Rerum Novarum de León XIII, que es el inicio de la doctrina social de la Iglesia. No puede faltar
San Pío X, vamos a leer Notre Charge Apostolique de 1910, que critica el movimiento Lesillon. Y finalmente, las encíclicas de Pío XI mencionadas acerca de la situación en México, la Iniquis Afflictisque 1926 contra la ley 130 de Calles, precisamente la ley Calles. Acerba Animi 1932 orienta hacia la resistencia de los católicos mexicanos, y la Firmissima Constanciam de 1937. Todas estas se ocupan de la cuestión de México. Contra el fascismo, porque también esto es llamativo, que muchos católicos se dejan seducir por el fascismo italiano. Y a propósito de esto está la encíclica Non Abbiamo Bisogno de 1931. Contra el liberalismo, continuando esa línea de magisterio de la Iglesia, el Papa Pío XI escribe esta carta encíclica, 40º anno, 1931. Contra el nazismo, la famosa encíclica Mit brennender Sorge de 1937, y contra el comunismo, la Divina Redemptoris de 1937, el mismo año, apenas unos días después. Y como decía al principio, vamos a profundizar en cuál es la concepción de la Iglesia Católica acerca de lo que debe ser un régimen político, la Constitución Cristiana del Estado. La Diuturnum Illud de 1881, la Immortale Dei de 1885 y la Sapientiae Christianae de 1890, todas de León XIII. Y ahí vamos a profundizar a manera de orientación para todos nosotros que somos católicos laicos de a pie en esta materia, en materia política. Entonces vamos a iniciar con la lectura de la Mirari Vos, esta carta encíclica del Papa Gregorio XVI a propósito de la denuncia del liberalismo en el año 1832. Entonces, Mirari Vos sobre el liberalismo y el indiferentismo religioso del Papa Gregorio XVI, 1832, sobre el liberalismo y el indiferentismo religioso, a todos los patriarcas, primados, arzobispos y obispos del mundo católico. Venerables hermanos, saludos y bendición apostólica. 1. Creemos que os preguntáis por qué, desde que asumimos el pontificado, aún no nos hemos enviado una carta, no os hemos enviado una carta, como es costumbre y como nuestra benevolencia hacia vosotros lo exigía. Deseábamos mucho dirigirnos a vosotros con la voz por la que se nos mandó, en la persona del bienaventurado Pedro, fortalecer a los hermanos. Sabéis qué tormentas de maldad y trabajo al comienzo de nuestro pontificado nos arrojaron repentinamente a las profundidades del mar. Si la diestra de Dios no nos hubiera dado fuerza, nos habríamos ahogado como resultado de la terrible conspiración de hombres impíos. La mente se resiste a repetir esto enumerando tantos peligros. En cambio, bendecimos al Padre de la Consolación que, habiendo vencido a todos los enemigos, nos arrebató del peligro presente. Cuando hubo calmado esta violenta tormenta, nos liberó del temor. Inmediatamente decidimos aconsejaros sobre cómo sanar las heridas de Israel, pero la montaña de preocupaciones que debíamos abordar para restaurar el orden público nos demoró. 2. Mientras tanto, nos vimos nuevamente demorados debido a los hombres insolentes y facciosos que intentaron enarbolar la bandera de la traición. Finalmente tuvimos que usar nuestra autoridad divina para refrenar la gran obstinación de estos hombres con la vara. Antes de hacerlo, su furia desenfrenada parecía crecer debido a la continua impunidad y a nuestra considerable indulgencia. Por estas razones, nuestras obligaciones han sido pesadas. Pero cuando asumimos nuestro pontificado, según la costumbre e institución de nuestros predecesores, y habiendo cesado toda demora, nos apresuramos a ir a vosotros. Por eso, ahora os presentamos esta carta y testimonio de nuestra buena voluntad en este feliz día, la fiesta de la Asunción de la Virgen, puesto que ella ha sido nuestra patrona y salvadora en medio de tantas calamidades. Le pedimos su ayuda para escribiros y sus consejos para el rebaño de Cristo. 4.
Venimos a vosotros afligidos y tristes porque sabemos que estáis preocupados por la fe en estos tiempos difíciles. Ahora es verdaderamente el tiempo en que las fuerzas de las tinieblas aventan a los escogidos como trigo. La tierra se lamenta y se marchita, y la tierra está infectada por sus habitantes, porque han transgredido las leyes, han cambiado las ordenanzas, han quebrantado el pacto eterno. 5. Hablamos de las cosas que veis con vuestros propios ojos, que ambos lamentamos. La depravación se regocija, la ciencia es impúdica, la libertad disoluta. La santidad de lo sagrado es despreciada. La majestad del culto divino no solo es desaprobada por hombres malvados, sino que es profanada y ridiculizada. Por lo tanto, la sana doctrina es pervertida y los errores de todo tipo se propagan audazmente. Las leyes de lo sagrado, los derechos, las instituciones y la disciplina, nada está a salvo de la audacia de quienes hablan mal. Nuestra sede romana es acosada violentamente y los lazos de unidad se debilitan y se rompen diariamente. La autoridad divina de la Iglesia es combatida y sus derechos son despojados. Es sometida a la razón humana y con la mayor injusticia expuesta al odio del pueblo y reducida a una vil servidumbre. La obediencia debida a los obispos es negada y sus derechos son pisoteados. Además, las academias y escuelas resuenan con nuevas y monstruosas opiniones que atacan abiertamente la fe católica. Esta guerra horrible y nefasta se libra abiertamente, incluso públicamente. Así, mediante las instituciones y el ejemplo de los maestros, se corrompen las mentes de la juventud, se asesta un duro golpe a la religión y se propaga la perversión de la moral. De este modo se eliminan las restricciones religiosas, de las cuales solo dependen los reinos. Vemos cómo se aproxima la destrucción del orden público, la caída de los principados y el derrocamiento de todo poder legítimo. En efecto, esta gran masa de calamidades tuvo su origen en las sociedades y sectas heréticas, donde todo lo sacrílego, infame y blasfemo se ha acumulado como agua de sentina en la bodega de un barco, una masa coagulada de toda inmundicia. 6. Entre estas y muchas otras cosas graves, que ahora mismo sería demasiado extenso enumerar, pero que bien conoces, nos causan una profunda aflicción. No nos basta con lamentar estos innumerables males si no nos esforzamos por erradicarlos. Nos refugiamos en tu fe y apelamos a tu preocupación por la salvación del rebaño católico. Tu singular prudencia y tu espíritu diligente nos dan valor y nos consuelan, afligidos como estamos por tantas pruebas. Debemos alzar la voz y hacer todo lo posible para que un jabalí del bosque no destruya la viña ni los lobos maten al rebaño. Es nuestro deber guiar al rebaño únicamente hacia el alimento saludable. En estos tiempos malos y peligrosos, los pastores jamás deben descuidar su deber. Jamás deben dejarse vencer por el miedo hasta el punto de abandonar a las ovejas. Que jamás descuiden el rebaño ni se vuelvan perezosos por la ociosidad y la apatía. Por lo tanto, unidos en espíritu, promovamos nuestra causa común, o más verdaderamente la causa de Dios, que nuestra vigilancia sea una y nuestro esfuerzo unido contra los enemigos comunes. 7. Ciertamente lograrán esto perfectamente si, como exige el deber de su cargo, se ocupan de sí mismos y de la doctrina y meditan en estas palabras. La Iglesia universal se ve afectada por toda novedad. Y en la advertencia del Papa Agatón, nada de lo establecido debe disminuirse, nada debe cambiarse, nada debe añadirse, sino que debe conservarse tanto en su expresión como en su significado. Por lo tanto, que la unidad que se edifica sobre la sede de Pedro, como sobre un fundamento seguro, permanezca firme. Que sea para todos un muro y una seguridad, un puerto seguro y un tesoro de innumerables bendiciones, para frenar la audacia de quienes intentan infringir los derechos de esta santa sede o romper la unión de las iglesias con la sede de Pedro, inculquen en su pueblo una confianza ferviente en el papado y una sincera veneración por él. Como escribió San Cipriano, quien abandona la sede de Pedro sobre la cual se fundó la iglesia, se cree falsamente parte de la iglesia. 8. En esto debéis trabajar con diligencia para que la fe se conserve en medio de esta gran conspiración de hombres impíos que intentan destruirla.
Que todos recuerden el juicio sobre la sana doctrina con la que se debe instruir al pueblo. Recordad también que el gobierno y la administración de toda la Iglesia recaen en el Romano Pontífice, a quien, en palabras de los padres del Concilio de Florencia, Cristo el Señor le dio el pleno poder de nutrir, dirigir y gobernar la Iglesia universal. Es deber de cada obispo aferrarse fielmente a la sede de Pedro, guardar la fe con piedad y religiosidad y alimentar a su rebaño. Conviene a los sacerdotes estar sujetos a los obispos, a quienes deben considerar como los padres de sus almas, como exhorta Jerónimo. Los sacerdotes no deben olvidar jamás que los antiguos cánones les prohíben emprender el ministerio y asumir las tareas de enseñanza y predicación sin el permiso de su obispo, a quien se le ha confiado el pueblo. Se le exigirá al obispo que rinda cuentas de las almas del pueblo. Finalmente, que comprendan que todos aquellos que luchan contra este orden establecido perturban la posición de la Iglesia. 9. Además, la disciplina sancionada por la Iglesia jamás debe ser rechazada ni tachada de contraria a ciertos principios de la ley natural. Jamás debe ser considerada deficiente, imperfecta o sujeta a la autoridad civil. Esta disciplina abarca la administración de los ritos sagrados, las normas de moralidad y el reconocimiento de los derechos de la Iglesia y sus ministros. 10. Parafraseando a los padres de Trento, es cierto que la Iglesia fue instruida por Jesucristo y sus apóstoles y que toda verdad le fue enseñada diariamente por la inspiración del Espíritu Santo. Por lo tanto, es obviamente absurdo y perjudicial proponerle una restauración y regeneración como si fuera necesaria para su seguridad y crecimiento, como si pudiera considerarse sujeta a defectos, oscurecimiento u otras desgracias. En efecto, estos autores de novedades consideran que se puede sentar la base de una nueva institución humana y que lo que Cipriano detestaba puede llegar a suceder, que lo que era divino se convierta en una iglesia humana. Quienes conciben tales planes deben tener presente que, según el testimonio de San León, el derecho a conceder dispensa de los cánones corresponde únicamente al Romano Pontífice. Solo él y ningún particular puede decir nada sobre las normas de los padres de la Iglesia. Como escribe San Gelasio, es responsabilidad papal mantener los decretos canónicos en su lugar y evaluar los preceptos de los papas anteriores para que, cuando los tiempos exijan una relajación para rejuvenecer las iglesias, puedan ajustarse después de una consideración diligente. 11. Ahora bien, les pedimos que se unan para combatir la abominable conspiración contra el celibato clerical. Esta conspiración se extiende a diario y es promovida por filósofos libertinos, algunos incluso pertenecientes al clero. Han olvidado su persona y su cargo y se han dejado llevar por las tentaciones del placer. Incluso se han atrevido a exigir públicamente a los príncipes la abolición de esa santísima disciplina. Pero es repugnante extendernos en estos malvados intentos. Más bien les pedimos que se esfuercen con todas sus fuerzas por justificar y defender la ley del celibato clerical, tal como la prescriben los sagrados cánones, contra la cual se dirigen las flechas de los lascivos desde todas partes. 12. Ahora bien, el honorable matrimonio de los cristianos, que Pablo llama un gran sacramento en Cristo y en la Iglesia, exige nuestra preocupación común para que no se proponga nada contrario a su santidad e indisolubilidad. Nuestro predecesor Pío VIII le recomendaría sus propias cartas sobre el tema. Sin embargo, persisten los preocupantes esfuerzos contra este sacramento. Por lo tanto, es necesario enseñar con celo al pueblo que un matrimonio bien contraído no puede disolverse, pues a quienes se unen en matrimonio, Dios les ha ordenado una compañía perpetua para toda la vida y un vínculo de necesidad que solo puede romperse con la muerte. Recordando que el matrimonio es un sacramento y por lo tanto está sujeto a la Iglesia, consideren y observen las leyes de la Iglesia al respecto. Tengan cuidado de no permitir por ningún motivo aquello que obstaculice las enseñanzas de los cánones y los decretos de los concilios. Deben tener en cuenta que aquellos matrimonios que se contraen en contra de la disciplina de la Iglesia
sin el favor de Dios o solo por concupiscencia, sin pensar en el sacramento y en los misterios que éste significa, tendrán un final infeliz. Consideremos ahora otra fuente abundante de los males que aquejan a la Iglesia en la actualidad, el indiferentismo. Esta opinión perversa se difunde por doquier mediante el engaño de los impíos que afirman que es posible obtener la salvación eterna del alma mediante la profesión de cualquier religión, siempre que se mantenga la moralidad. Sin duda, en un asunto tan claro, alejarás este error mortal de las personas que te han sido encomendadas, con la advertencia del apóstol de que hay un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo. Que teman quienes conciben la idea de que el puerto seguro de la salvación está abierto a personas de cualquier religión. Deben considerar el testimonio del mismo Cristo. Quienes no están con Cristo están contra Él. Y quienes no se reúnen con Él se dispersan desdichadamente. Por lo tanto, sin duda, perecerán para siempre a menos que mantengan la fe católica íntegra e inviolable. Que escuchen a Jerónimo, quien, mientras la iglesia estaba dividida en 3 partes por el cisma, nos dice que cada vez que alguien intentaba persuadirlo para que se uniera a su grupo, exclamaba: el que está a favor de la sede de Pedro está a favor de mí. Un cismático se engaña a sí mismo si afirma que él también ha sido lavado en las aguas de la regeneración. En efecto, Agustín le respondería a tal hombre: la rama tiene la misma forma cuando se corta de la vid, pero ¿de qué le sirve la forma si no vive de la raíz? 14. Esta vergonzosa fuente de indiferentismo da origen a la absurda y errónea proposición que afirma que la libertad de conciencia debe mantenerse para todos. Siembra la ruina en los asuntos sagrados y civiles, aunque algunos repiten una y otra vez con la mayor insolencia que la religión obtiene alguna ventaja de ello. Pero la muerte del alma es peor que la libertad de error, como solía decir Agustín. Cuando se eliminan todas las restricciones que mantienen a los hombres en el estrecho camino de la verdad, su naturaleza, que ya está inclinada al mal, los impulsa a la ruina. Entonces verdaderamente se abre el abismo sin fondo, del que Juan vio ascender humo que oscureció el sol y del que salieron langostas para devastar la tierra. De ahí proviene la transformación de las mentes, la corrupción de los jóvenes, el desprecio por las cosas sagradas y las leyes santas. En otras palabras, una peste más mortífera para el Estado que ninguna otra. La experiencia demuestra, incluso desde los tiempos más remotos, que las ciudades famosas por su riqueza, dominio y gloria perecieron como consecuencia de este único mal: la libertad de opinión desmedida, la permisividad con la libertad de expresión y el afán de novedad. 15. Aquí debemos incluir esa libertad dañina y nunca suficientemente denunciada de publicar cualquier escrito y confundirlo entre el pueblo, que algunos se atreven a exigir y promover con tanto clamor. Nos horroriza ver qué doctrinas monstruosas y errores prodigiosos se difunden por doquier en innumerables libros, panfletos y otros escritos que, aunque de poco peso, son muy maliciosos. Lloramos ante el abuso que de ellos procede por toda la faz de la tierra. Algunos están tan exaltados que afirman controvertidamente que la multitud de errores que surgen de ellos se compensa suficientemente con la publicación de algún libro que defienda la religión y la verdad. Toda ley condena a hacer el mal deliberadamente simplemente porque existe alguna esperanza de que resulte algo bueno. ¿Acaso hay algún hombre cuerdo que diga que el veneno debe distribuirse, venderse públicamente, almacenarse e incluso beberse porque existe algún antídoto y quienes lo usan pueden ser rescatados de la muerte una y otra vez? 16. La Iglesia siempre ha tomado medidas para erradicar la plaga de los malos libros. Esto era cierto incluso en tiempos apostólicos, pues leemos que los apóstoles mismos quemaron gran cantidad de libros. Basta con consultar las leyes del Quinto Concilio de Letrán sobre este tema y la Constitución que León X publicó posteriormente para evitar que lo que se ha descubierto que es beneficioso para el aumento de la fe y difusión de las artes útiles se convierta en un uso contrario y cause daño a la salvación de los fieles. Esto también preocupaba mucho a los padres de Trento, quienes aplicaron un remedio contra este gran mal, publicando aquel saludable decreto sobre el índice de libros que contienen falsa doctrina.
Debemos luchar valientemente, dice Clemente XIII, en una encíclica sobre la prohibición de los malos libros, en la medida en que la materia misma lo exija y deba exterminar el veneno mortal de tantos libros, pues jamás se eliminará el material del error a menos que las fuentes criminales de la depravación perezcan en las llamas. Así es evidente que esta Santa Sede siempre se ha esforzado a lo largo de los siglos por condenar y eliminar los libros sospechosos y dañinos. La enseñanza de quienes rechazan la censura de los libros por considerarla una carga demasiado pesada y onerosa causa un daño inmenso al pueblo católico y a esta sede. Llegan incluso a tal depravación que afirman que es contraria a los principios de la ley y niegan a la Iglesia el derecho a decretarla y mantenerla. 17. Hemos sabido que ciertas enseñanzas se están difundiendo entre el pueblo mediante escritos que atacan la confianza y la sumisión debida a los príncipes. Las antorchas de la traición se encienden por doquier. Hay que tener cuidado para que el pueblo engañado no se desvíe del camino recto. Que todos recuerden, según la advertencia del apóstol, que no hay autoridad sino de Dios y la que hay por Dios ha sido establecida. Por lo tanto, quien se resiste a la autoridad se resiste a los preceptos de Dios, y quienes se resisten se acarrean condenación. Por consiguiente, tanto las leyes divinas como las humanas claman contra quienes, mediante la traición y la sedición, buscan apartar al pueblo de la confianza en sus príncipes y expulsarlos de su gobierno. 18. Y es por esta razón que los primeros cristianos, para no ser manchados por tan gran infamia, merecieron el favor de los emperadores y la protección del Estado, incluso en medio de la persecución. Lo demostraron espléndidamente con su fidelidad al cumplir a la perfección y con prontitud todo lo que se les ordenaba que no se oponía a su religión, y aún más con su constancia y el derramamiento de su sangre en la batalla. Los soldados cristianos, dice San Agustín, servían a un emperador infiel. Cuando se planteó el tema de Cristo, no reconocieron a nadie más que al que está en el cielo. Distinguían al Señor eterno del Señor temporal, pero también estaban sujetos al Señor temporal por amor al Señor eterno. San Mauricio, el mártir invicto y líder de la legión tebana, tenía esto en mente cuando, como relata San Eucario, respondió al emperador con estas palabras: somos tus soldados, emperador, pero también siervos de Dios, y esto lo confesamos libremente. Y ahora esta necesidad final de la vida no nos ha llevado a la rebelión. Veo que estamos armados y no resistimos, porque preferimos morir a ser asesinados. De hecho, la fe de los primeros cristianos brilla más intensamente si, como Tertuliano, consideramos que, dado que los cristianos no carecían de número ni de tropas, podrían haber actuado como enemigos extranjeros. Somos de ayer, dice, y sin embargo hemos llenado todas vuestras ciudades, islas, fortalezas, municipios, lugares de asamblea, los campamentos mismos, las tribus, las divisiones, el palacio, el senado, el foro. ¿Para qué guerra no habríamos estado preparados, aun siendo desiguales en fuerzas? Nosotros, que nos alegramos tanto en ser descuartizados, si no fuera porque, por supuesto, nuestra doctrina nos permite morir más que matar. Si una multitud tan grande de personas desertara a algún lugar remoto de la tierra, sin duda cubriría vuestro dominio de vergüenza por la pérdida de tantos ciudadanos, e incluso os castigaría con esta misma deserción. Sin duda os habría aterrorizado vuestra soledad. Habrías buscado a quien gobernar. Os habrían quedado más enemigos que ciudadanos. Ahora, sin embargo, tenéis menos enemigos gracias a la multitud de cristianos. 19. Estos bellos ejemplos de la inmutable sumisión a los príncipes procedían necesariamente de los preceptos más sagrados de la religión cristiana. Condenan la detestable insolencia e imprudencia de aquellos que, consumidos por la desenfrenada sed de libertad, se dedican por completo a menoscabar y destruir todo derecho de dominio, sometiendo al pueblo a la servidumbre bajo el pretexto de la libertad. Aquí sin duda se incluyen los infames y descabellados planes de los valdenses, los vegardos, los wiclifitas y otros hijos de Belial, que fueron la vergüenza y la desgracia de la humanidad. A menudo recibieron un merecido anatema de la Santa Sede. Los engañadores experimentados no dedican sus esfuerzos a otra cosa a que, junto con Lutero, puedan considerarse alegremente libres de todo,
Para lograr este fin con mayor facilidad y rapidez, emprenden con audacia cualquier plan infame. 20. Tampoco podemos predecir tiempos más felices para la religión y el gobierno a partir de los planes de quienes desean vehementemente separar la Iglesia del Estado y romper la concordia mutua entre la autoridad temporal y el sacerdocio. Es cierto que esa concordia, que siempre fue favorable y beneficiosa para el orden sagrado y civil, es temida por los desvergonzados amantes de la libertad. 21. Pero en cuanto a las otras causas dolorosas que nos preocupan, conviene recordar que ciertas sociedades y asambleas parecen formar una línea de batalla con los seguidores de toda religión y cultos falsos. Simulan piedad religiosa, pero en realidad los mueve una pasión por promover novedades y sedición por doquier. Predican la libertad en todas sus formas, incitan disturbios en los asuntos sagrados y civiles y socavan la autoridad. 22. Os escribimos estas cosas con tristeza, pero confiando en aquel que manda los vientos y los calma. Tomad el escudo de la fe y pelead con valentía las batallas del Señor. Sobre todo debéis ser muro contra toda altura que se levante contra el conocimiento de Dios. Desenvainad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y que los que tienen hambre de justicia reciban de vosotros el pan. Habiendo sido llamados a ser diligentes cultivadores en la viña del Señor, haced esto y trabajad juntos en ello, para que toda raíz de amargura sea arrancada de vuestro campo, toda semilla de vicio destruida, y una feliz cosecha de virtudes eche raíces y crezca. Los primeros en ser abrazados con afecto paternal son aquellos que se dedican a las ciencias sagradas y a los estudios filosóficos. Para ellos, sed exhortadores y protectores, no sea que, confiando solo en sus propios talentos y fuerzas, se desvíen imprudentemente del camino de la verdad hacia el camino de la impiedad. Que recuerden que Dios es la guía de la sabiduría y el director de los sabios. Es imposible conocer a Dios sin Dios, quien enseña a los hombres a conocerse a sí mismo por medio de su palabra. Son los hombres orgullosos o más bien necios quienes examinan los misterios de la fe que superan todo entendimiento con las facultades de la mente humana y confían en la razón humana que, por la condición de la naturaleza del hombre, es débil e insegura. 23. Que nuestros amados hijos en Cristo, los príncipes, apoyen con sus recursos y autoridad nuestros deseos para el bienestar de la Iglesia y del Estado. Que comprendan que recibieron su autoridad no solo para gobernar el mundo, sino especialmente para la defensa de la Iglesia. Que consideren diligentemente que todo trabajo que realicen para el bienestar de la Iglesia contribuye a su gobierno y a la paz. Que se convenzan, en efecto, de que deben más a la causa de la fe que a su reino. Que consideren algo muy importante para sí mismos, como decimos con el Papa San León, si a su diadema real se le puede añadir la corona de la fe. Situados como padres y maestros del pueblo, les brindarán verdadera paz y tranquilidad si velan especialmente porque la religión y la piedad permanezcan a salvo. Dios, después de todo, se llama a sí mismo Rey de Reyes y Señor de Señores. 24. Para que todo esto se cumpla con prosperidad y felicidad, elevemos nuestros ojos y manos a la Santísima Virgen María, quien sola destruye todas las herejías y es nuestra mayor confianza y la razón de nuestra esperanza. Que interceda por nosotros para que nuestros planes y acciones tengan éxito. Pidamos humildemente al príncipe de los apóstoles, Pedro, y a su compañero apóstol Pablo, que todos ustedes permanezcan firmes como un muro para que no se ponga otro fundamento que el ya establecido. Confiando en esta feliz esperanza, confiamos en que el autor y corona de nuestra fe, Jesucristo, nos consolará en todas nuestras tribulaciones. Con amor les impartimos la bendición apostólica, venerables hermanos, y a las ovejas confiadas a su cuidado como señal de la ayuda celestial. Dado en Roma, en Santa María la Mayor, el 15 de agosto, fiesta de la Asunción de la Virgen, en el año de nuestro Señor de 1832, segundo año de nuestro pontificado.